está grabando, me parece. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿La otra la grabaste? Sí, ¿no? Bueno, Sí. ¿están grabando ahora? Sí. Sí, ahí está, Ori. Perdón, no veo nada de lejos, ni con anteojos. Bueno, básicamente como para hacer un resumen y relacionar todo, porque nosotros particularmente lo dividimos, cada uno hizo algo distinto. Joel empezó con la política, siguió Lu con lo que es economía, Mirna con cultura y yo con sociedad, pero todo es parte de lo mismo y todo se retroalimenta y todo depende de lo mismo. Esto es muy importante verlo de esta manera y no tomarlo como aspectos aislados, porque todo se relaciona con todo. Y también que esta cultura viene, como dijo la profe, no salió de la nada. Entonces, se cree que a partir más o menos del siglo III, el siglo XIV, empezó a ser una estructura jerarquizada, pero antes era una sociedad más igualitaria. Esto se debe a las influencias de los pueblos vecinos y a las conquistas, a sus propias conquistas. Fueron como adaptando su propia estructura a lo que iban conquistando y terminaron en un sistema estructurado, como ya explicaron los chicos de la, así que no voy a explayarme mucho. Dentro de Pipiltín está el emperador, el Tlatoani, que es el jefe político y militar, contrapuesto a el Cihuacat, que es el jefe religioso. Ahí también están los sacerdotes, los nobles y demás. Después sigue Emasehualtin, lo mismo, eran los campesinos, los comerciantes, los artesanos, y los campesinos se dividían en subgrupos que se llamaban calpullis, que eran como estructuras familiares, a veces compuestas por una familia, a veces compuestas por varias, a las que después los gobernadores les iban a asignar tierras para que ellos cultivaran. Después probablemente, perdón, estos calpullis son estructuras de parentesco, chicos, y probablemente hayan estado antes que el Estado. O sea, que el Estado se superpone por encima de esas comunidades de parentesco que son los calpulli, pero quedan igual con un grado de influencia muy grande. Muy bien, adelante. No, después están los mayeques, que son los siervos que trabajaban las tierras específicamente estatales, y bueno, los talcotín, que eran los esclavos, que bueno, después voy a profundizar que en realidad los esclavos podían ser esclavos por un montón de situaciones, podían ser esclavos, también lo dijeron los chicos de la, por pagos de deudas, por prisioneros de guerra, o como condena de algún delito que habían cometido, podían comprar su libertad, podían quedar libres si su tutor se muriera, o pasaba como herencia del tutor. O sea, podía quedar libre o podía no quedar libre. Quiero decir cosas así importantes que, bueno, dentro del Pipiltín, que son los que gobernaban, si se quieren, tenían sus tareas, que eran las de la administración pública, que era la recaudación de impuestos, la asignación de campos, esto que dije antes, la asignación de recursos, gestionar los productos producidos por los artesanos y negociar con los vecinos. Dentro de los comerciantes había un grupo pequeño, que lo había nombrado también Joel, que eran los potecas, que eran una clase muy chiquitita, pero eran muy poderosos, eran comerciantes súper ricos. Pero su importancia era que conocían, como diríamos hoy en día, la calle, digamos. Tenían mucho conocimiento del imperio, entonces eran comunicadores del imperio. Cuando había una información que se necesitaba darse, ellos eran los encargados de distribuir esta información. Por este motivo, muchas veces eran como contratados por los gobernantes como espías, porque conocían todo y eran los encargados de hacer los comercios con los vecinos. Son los que vienen a contar, cuando llega Cortés, son justamente los que dan todas las indicaciones de quiénes estaban llegando, por eso creen que son dioses, ¿no? Porque vienen del mar, Del mar.
Claro, estos son, exactamente, muy bien, muy Quería bien. hacer Em, una pregunta a Oriana, perdón que sí, interrumpa. No, si ellos compraban esclavos y con ese dinero ellos podían hacer ganancias No, no, comprando gente. no, no, los esclavos por lo general eran prisioneros de guerra. Ah, exacto, exacto. En la Y después antigüedad, tenían, chicos, en la antigüedad hasta la edad moderna, el esclavo no es por compraventa, sino es esclavo o por ser prisioneros de guerra o por deudas. Eran las dos maneras en que se podía caer en la esclavitud, pero no perdía su condición, o sea, seguía siendo el hombre libre que por ahí podía volver a tomar su libertad. En cambio, el exacto, esclavo de la edad moderna, que es el negro, se consideraba que el negro, por el hecho de ser negro, por su etnia, era, era inferior, era un elemento de trabajo. Esto es muy sí, y importante. se lo heredaba a su familia, o sea, su familia Claro, iban a ser exactamente, esclavos, exactamente, no había movilidad social, si se quiere llamarlo de alguna claro, manera. los exacto. hacían, generalmente los esclavos los atraían de afuera y los hacían trabajar. Claro, eran los que quedaban como prisioneros de guerra, ¿no? Para eso hacían las guerras también, para tener Los fuerza de trabajo. esclavos, los aztecas particularmente, los usaban como quien dice, como para hacer los trabajos más duros, Claro. o bien también los usaban como tributo a cosas espirituales, o sea, como sacrificios a tributos. También se utilizaban los esclavos para eso. Eh, con respecto a la ley era muy dura. Básicamente, la pena de muerte era aplicable para muchos casos. Para infidelidades, para abortos, para incestos, violación, bueno, para muchas cosas usaba eso, hasta ¿Cuántos choices para, tendrían que cuidar, No, no, hasta para, se lo no. utilizaba también para cosas que nosotros hoy diríamos que son tontas. De repente había personas circulando borrachas, a la primera, bueno, listo, lo rapaban. Te perdonamos, dedica a tu camino. Te encuentran de vuelta, upa, un castigo más duro. Y ya cuando te encuentran varias veces borracho, chau, pena de muerte. O sea, se lo aplicaba, Por ejemplo, ponele que si yo iba a la calle así borracho, me encontraban a mí, me castigaban directamente. te Ponele. rapaban el pelo. Ese era como lo primerito, como, bueno, Ah, qué somos lindo, buenos. ¿no? Como para que vayas aprendiendo. Exacto. Y se iba como intensificando el castigo por las veces que vos insistías con tu comportamiento. Pero estas penas básicamente variaban según el delito y, muy importante, según quién hacía el delito. Es todo lo opuesto a lo que nosotros hoy conocemos, al menos en Argentina. Cuanto más importante era la persona que cometía X delito, más grave era el castigo. O sea, acá los políticos estarían todos muertos, básicamente. Exactamente. Era todo lo opuesto a lo que hoy conocemos. Quiero ver que no me haya olvidado de nada. Igual los chicos de la AD explicaron casi todo y súper bien, así que Sí, no a quiero ver volver a repetir. Bueno, eso de que se pagaban impuestos, se pagaban tributos con comida o trabajo, y esto básicamente era para mantener a los sacerdotes, a nobles, o sea, para garantizarles la vida a ellos. Y los Macehualtin tenían la obligación de trabajar en las construcciones de los edificios o templos de la nobleza. Era obligatorio para ellos tener que hacer esos trabajos. Y bueno, que terminen los chicos del agua en lo que les Sí, había quedado. vamos. Comparto, profe. Sí, ¿Me puede permitir para compartir pantalla? oh, ustedes me piden tantas cosas. Vos no podés hacerlo directamente, ¿no? No sé lo que hay que hacer. A ver. Bueno, Bueno, no hay problema. vayan hablando y lo resolvemos enseguida, dale. Vayan contando y si quieren. Bueno, yo quería agregar algo que no se había... Ahí está, ahí no podés vos. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Ahora está. Bueno, de las chinampas creo que se habló. Lo que no se habló, a ver si se me escucha.
Sí. Lo que no se habló, No hay por ahí hasta ahora, es el tema de la escritura. La Dale. escritura era prácticamente practicada por gente que se conocía como escribas. Los escribas eran lo que hacían la mayor parte de la escritura de todas las ramas de conocimiento. Escribían de lo que era el orden de los hechos del año, hasta el linaje de los gobernantes, emperadores, prácticamente era eso por un lado. Se abarcaba todo y todo lo hacían los escribas. Después otra cosa es que, bueno, para el tema de lo que es el papel, llevaba un proceso que primero se sacaba de las cortezas de varias especies de higueras. De varias especies de higueras se sacaban esos, se trabajaba desde ahí y, ¿cómo se llama? Se le hacía un tratamiento que después ese tratamiento quedaba poroso y se hacía con una cobertura de barniz calcáreo blanco. Una vez que se hacía con ese tratamiento de barniz, ahí se podían aplicar, se podía dibujar o escribir según lo que era, según lo que harían. Se usaba mucho también muchos colores amarillo, rojo, azul, verde, son los colores que más se usaban los escribas para hacer estos tipos de jeroglíficos, de escrituras. Bueno, eso por un lado. Después tenían un elemento fonético. Ese elemento tenía un sentido, el dibujo tenía un sentido fonético en el cual la palabra tenía un sonido, eso significa. Ese sonido podía ser tenía un significado y se podía transmitir a través de lo que es el glifo. Claro. Después, bueno, ese grifo tenía, por ejemplo, para nombrar el nombre del emperador azteca, se usaba, por ejemplo, como dice acá, se usaba puñado de cañas, que era, por ejemplo, el nombre de uno de los emperadores y significaba que era, no, perdón, sí, el nombre era Acama Pichtli, no me sale bien el nombre, y significaba puñado de cañas. Claro. Su grifo era un antebrazo que sostenía un puñado de cañas. Claro. Eso es como un ejemplo de lo que es la escritura. Claro. Ideográfica, claro. Ideográfica, totalmente. Sí, claro. Y tenían un alfabeto, como acá se ve, y tenían un sistema de numeración que era bastante complejo para la época. ¿Se acuerdan que cuando vimos los números decíamos que flecha se escribía igual que vida? ¿Por qué? Porque se decía igual. Entonces, si ellos ponían flecha, según estuviera en la oración, podía querer decir vida o podía querer decir flecha. Esto es muy interesante, esta forma de escritura, muy bien. Bueno, Bien, eso por una parte. Después por otro, quería indicar un sentido, un sonido, perdón. Y era el valor fonético de una palabra. Creo que ya lo dije. Eso. Pero eso es lo que tengo para decir de escritura. Por ahora. Otro elemento más de la lista de Child, la escritura, ¿no es cierto? Estos pueblos tenían escritura, no eran ágrafos. O sea que de ninguna manera podían haber hablado de pueblos salvajes, ¿no es cierto? No utilizaban el lenguaje inclusivo como le hicimos nosotros. Esa no la sabemos. Bueno, muy bien. ¿Algo más? No, después eso es lo que tengo por decir por ahora de escritura. Bien. Lo que también hay que destacar, profe, es que la cantidad de hallazgos arqueológicos sobre los aztecas es muchísimo.
Sí. Han encontrado mucho porque la Ciudad de México está prácticamente sobre las ruinas del Imperio Azteca. Así que en cuanto se hace algún tipo de construcción, como pasó con el subterráneo, se encontraron cualquier cantidad de objetos muy bien conservados y que ahora los exponen en las estaciones del metro como un patrimonio cultural. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Sí. Para cerrar nada más, Sí. sobre el tema de las guerras floridas, Sí. dijimos la importancia que tenían para ellos el tema de conseguir esclavos, para ofrecer el sacrificio y de esa forma apaciguar a los dioses, ¿no? Que eran los que en definitiva iban a terminar concediéndoles mejores condiciones climáticas o los favores que ellos les pidieran. Este tipo de recolección, digamos, de esclavos se había pactado entre tribus. Ellas lo hacían contra la tribu de los tlaxcaltecas, si no lo recuerdo, que era una comunidad que había quedado hacia el centro, completamente rodeada por los aztecas. Se cree que tal vez no los hayan invadido como forma de este pacto, porque eran guerras pactadas. Se pactaba el lugar, se pactaba el momento en el cual se iba a realizar, la cantidad de guerreros que iba a haber por cada lado. O sea, no eran improvisadas, no eran que marchaban los ejércitos, sino que se sabía exactamente cómo iban a acontecer, y la finalidad no era de matar, no era ir y matar, sino justamente lo contrario, mantener con vida la mayor cantidad de prisioneros que pudieran hacer para después ofrecer el sacrificio. Este tipo de guerras, como decía, les permitió a los tlaxcaltecas mantenerse libres de ser invadidos, por así decirlo, a pesar de ser obligados o sentirse obligados a luchar contra ellos. Y bueno, era la principal fuente que tenían ellos para obtener estos humanos que después iban a ser sacrificados para sus dioses. Después tenían conflictos también con otro pueblo de Michoacán, la región de Michoacán, hacia el noroeste, si no me equivoco, que eran los tarascos o los purépechas, los cuales se enfrentaron, tuvieron grandes enfrentamientos y no llegaron a dominarlos, o sea, fueron libres de poderío azteca. Una de las problemáticas de la Guerra Floridas, que tal vez se atribuye al momento cuando tuvieron que luchar contra los españoles, es que ellos estaban acostumbrados, o las guerras que realizaban eran más para recolectar sus prisioneros y no así para matarlos. Digamos, el español no iba a perdonarle la vida como tal vez ellos estaban acostumbrados a guerrear. Claro, claro, momento, exacto, ¿no? Exacto, muy bien. Creo que no me queda mucho más para agregar. No sé si alguien más tiene para decir algo. ¿Les quedó algo más para completar? Agregar quizás, igual, como dijimos todos, fue re completo los chicos de la... Pero que como toda civilización antigua no existía clase media, era la nobleza y después el resto. A veces uno le cuesta pensar en estructuras así, pero no existía clases medias. Solo eso para agregar. Bien, bien. Bueno, realmente, chicos, muy completo, la palabra es esa, muy profundo, muy bien explicado. Yo no sé si la mayoría ha entendido bien, pero sinceramente muy bien explicado, muy concreto. Yo estoy súper feliz porque la verdad que en estas condiciones, haberse reunido, haberse realizado la organización, realmente vale muchísimo lo que ustedes hicieron, chicos. Y bueno, lo que yo, obviamente, es excelente como han trabajado los dos grupos, es excelente también todo lo que es la profundidad del material que utilizaron, eso me parece realmente súper importante. Y bueno, lo que faltaría ahora es tranquilos, armar el informe,
Si ustedes quieren colocarle algo, algunas imágenes, lo pueden hacer. Entonces me mandan el informe, Mesoamérica y Andina, que me falta, y aztecas, entonces yo lo chequeo todo, y después lo difundimos. Si ustedes quieren, lo podemos subir, o vemos cómo lo pasamos, porque cuando ustedes preparen el examen final, la idea no es que estudie, o digamos que vayan a hacer este trabajo con todos los pueblos, sino que ya hicieron uno de ellos, todo lo demás lo estudian a través de los informes. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros llamamos conocimiento colaborativo. Trabajo colectivo en la construcción del conocimiento. Es decir, todos nos ayudamos, porque realmente el grupo ha hecho un trabajo, los grupos han hecho un trabajo muy profundo. Entonces, eso tiene que dar sus frutos, y seguramente va a servir a sus compañeros. ¿Por qué? Porque ya los escucharon, lo vieron, entonces tienen el informe, con ese informe van a poder preparar el examen final. Esto es muy importante. Por eso quise que lo tomaran en serio y quise tomarlo esto yo también como nota evaluativa, porque realmente es un trabajo que tiene que evaluarse muy profundamente. Bueno, mañana entonces tendríamos mallas. ¿Sí? ¿Tengo acá alguno que tiene mallas? ¿De los que están presentes? ¿No tengo? No, bueno, profe. ¿sí? Tengo, bueno, mañana tenemos un grupo del B y un grupo del A que tiene mallas. Entonces damos mallas y después organizamos cómo vamos a trabajar con incas. ¿Les parece bien? Dale, profe, una ¿Sí? pregunta, ¿a qué hora nos conectamos? Mañana, y vamos, ¿les parece bien 5:30 este horario? ¿O Sí, alguien tiene problemas con el trabajo? Consultarle la última a los chicos que dan y si está todo bien a la misma hora. Yo pienso que a la misma hora, pero bueno, cualquier cosita les consulto. Después lo ponemos en el grupo y si alguien tiene problema, lo trabajamos, en otro horario, pero a mí me parece que este horario más o menos le va bien a todos. Entonces, bueno, nos vemos mañana, los recontra felicito, porque la verdad estoy súper feliz, han trabajado muy, muy bien. Así que mañana 5:30 nos encontramos. Si hay algún inconveniente, me lo dicen, me lo avisan. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. mañana.